מצווה גדולה, להיות בשמחה, בשמחה, או בשמחה, או מצווה גדולה, להיות בשמחה, Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Este es el segundo video que hago desde la ciudad de Jerusalén, donde me encuentro en compañía del gran rabino de Madrid, el Rab Moshe Ben Dahan, quien se encuentra de paso por Israel, y yo no podía perder la oportunidad de invitarlo al canal a compartir con ustedes parte del gran conocimiento que ha desarrollado en más de 30 años enseñando Torah. En este video específicamente vamos a hablar del tema del Brit Milá, que es una de nuestras mitzvot. Él nos va a explicar exactamente en qué consiste este pacto y qué es lo que se celebra cuando a un niño se le hace eso y cuál es el significado, que incluso viene como orden de Torah. Sin más preámbulos, los dejo con el Rab Moshe. Ok, Rab, bienvenido nuevamente a este espacio de IMA Latina y gracias por compartir sus conocimientos con toda mi comunidad. Entonces, como acabé de anunciar, el tema del día es el Brit Milá. Y este micrófono es todo suyo para que nos cuente en qué consiste este pacto. Bueno, Brit Milá en realidad significa el pacto de la circuncisión, pero Milá en hebreo es palabra. Y es curioso que Milá, por una parte es palabra, pero por otra parte también es el órgano sexual. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la palabra con el órgano sexual? Y es porque desde el judaísmo se entiende que hay dos formas de crear. A través de la boca una persona crea alumnos y a través del órgano sexual la persona atrae almas a este mundo. Quiere decir que los dos son creadores. A través de la palabra, una buena palabra puede construir a otra persona y una mala palabra puede destruir, como dijo el rey Salomón en el Mishle, los proverbios, Ahaim be'amavet be'yad halashon, que la vida y la muerte dependen de la palabra, pero también a través del órgano sexual la persona puede destruir si lo utiliza negativamente, pero si lo utiliza positivamente puede atraer almas y realizar la creación más elevada que el ser humano puede hacer en este mundo. Y por tanto, ese es el Brit Milá, ese es el pacto. Ahora, tenemos que entender que en todo el libro de Génesis hay solamente 3 preceptos de la Torah. El primer precepto es casarse y tener hijos. El segundo precepto es hacer la circuncisión, el Brit Milá. Y el tercer precepto es no comer del nervio ciático del animal, Gid Anashe. Es decir, el primer precepto está ligado a Adán y Javá, Adán y Eva. El segundo precepto está ligado a Abraham Avinu, al patriarca Abraham. Y el tercer precepto está ligado a Jacob Avinu, el patriarca Jacob. Y por tanto, el Brit Milá, el primero que lo recibió fue Abraham. Y fue el primero que lo realizó por orden divina. Y Aquera lo realizó con 99 años. Quiere decir que él fue su propia mujer, él fue su propio, es decir, él mismo se lo hizo a sí mismo. Y a partir de ese momento, Dios le dijo que lo tenía que establecer ese pacto con todas las generaciones futuras. Y su hijo Isaac fue el primero que se circuncidó cuando tenía 8 días. Ismael, que ya había nacido previamente de Agar, lo hizo con 13 años, pero la orden divina era hacerlo a los 8 días. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer el Brit Milá? ¿Cuál es la finalidad de este precepto? Nosotros sabemos que si Dios nos pide hacer algo, tiene que tener un significado. Nada es en vano. Y, por tanto, el Talmud en el Tratado de Sanedrín hace esta pregunta y responde que cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, lo creó con la circuncisión hecha, es decir, lo creó Mahú, lo creó ya sin prepucio. Y a raíz de la transgresión de Adán y Java, sus hijos Caín y Hebel nacieron ya con el prepucio. Y por tanto, el Brit Milá significa devolver al hombre al estado original de la creación. Y por tanto, cuando nosotros hacemos la circuncisión a nuestro hijo, estamos reparando la transgresión de Adán, que generó
que sus hijos nacieran con el prepucio. Según la Kabbalah, según la mística judía, el hombre es como un árbol de la vida y el órgano sexual está ligado a la esfera de Yesod. Yesod es la conexión al mundo espiritual y por tanto, según la Kabbalah, se dice que cuando la persona corta el prepucio es como abrir el canal a la conexión con el mundo espiritual. Y por eso, cuando Dios creó a Adán, que lo creó en un estado de espiritualidad muy elevado, lo creó con la circuncisión hecha. Y de ahí que hacer la circuncisión es como abrir ese canal para posibilitarle a la persona esa apertura que le permita tener como una antena especial para captar, digamos, las frecuencias del mundo espiritual. Ahora, el Brit Milá es una antena, pero si yo no conecto el aparato a la antena, es decir, yo puedo tener una antena parabólica en la casa, pero si no tengo el aparato conectado no me vale. Quiere decir que el Brit Milá me vale siempre que la persona tenga esa predisposición de crecer espiritualmente, pues no cabe duda de que esa antena tan potenciada de esa apertura que la persona genera hacia el mundo espiritual, pues te ayuda a poder canalizar la frecuencia del mundo espiritual. Eso ya es en el plano místico. Ahora, Brit, la palabra Brit significa pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Quiere decir que para que haya un pacto tiene que haber dos partes. ¿Y quiénes son esas dos partes? Una parte es Dios, la presencia divina, la Shejina, y otra parte es el bebé. Y por tanto, el protagonista es el Sandak, es el padrino, es el que sostiene al niño. ¿Por qué? Porque en el momento que él sostiene al bebé y hay un pacto y la presencia divina baja, ¿sobre quién baja? Sobre el Sandak. Y por eso el Sandak, el padrino, tiene la fuerza de la bendición en este día. Se dice que esa luz de misericordia divina que recibe el Sandak en ese momento hace que le limpie, sea como un día de Yom Kippurim, sea como un día de expiación para él, le limpie sus cargas negativas y en ese momento adquiere el poder de la bendición. Por eso van a ver que cuando hay una circuncisión, pues cuando termina, la gente viene al Sandak, viene al padrino para que bendiga, porque tiene esa potestad de bendecir. Rab, disculpe, lo interrumpo, pero creo que es algo que ya se están preguntando por acá. ¿Quién es el encargado de hacer la circuncisión? Usted ya nombró la palabra Moel. Explíquenos un poquito más y cuál es la diferencia entre un Moel o un médico que en un hospital cualquiera para Goyim, para no judíos, de cierta forma hace también esta circuncisión. ¿Cuál es la diferencia entre una circuncisión médica por higiene y la que hacemos dentro del judaísmo para sellar este pacto? Bueno, Mohel viene del verbo lamul, es decir, es el que circuncida. Y Mohel hoy en día es una profesión, es decir, de la misma manera que una persona hay una profesión de médico, de arquitecto, de ingeniero, Mohel hoy en día es una profesión. ¿Y en qué consiste esta profesión? Pues estudiar con un experto todo lo que son las leyes, primero del Brit Milá, las leyes de la circuncisión, y luego toda la parte práctica, cómo hacerla. Hoy en día pues también hay lugares donde se hace una Ishtalmut, que se llama, es decir, como un curso de preparatorio que también se hace en hospitales. Es decir, por ejemplo, aprender a coser, porque puede haber una complicación de que el niño tenga la coagulación muy baja y sea difícil con el vendaje o con el hemostático evitar que salga la sangre. Entonces hay que coser 2-3 puntos. Son casos excepcionales, pero que es bueno también que el Moel tenga estos conocimientos médicos también para asegurar la buena salud del niño. Y Mohel es, como dije, hoy en día es una profesión que consiste en la persona que hace la circuncisión, porque la circuncisión judía, a diferencia de la circuncisión de los musulmanes, es que hay dos pieles, en el órgano hay dos pieles, uno es el prepucio y otro es una membrana interna, que en hebreo se llama la peria. Para la circuncisión judía no solamente hay que cortar el prepucio, sino también hay que doblar la membrana, es decir, que el órgano quede totalmente liberado del prepucio y la membrana interna.
de la orla y la peria. Mientras que, por ejemplo, los musulmanes solamente eliminan el prepucio, pero la membrana interna la mantienen entera, es decir, que no queda descubierto el órgano como queda en la circuncisión. Es verdad que hoy en día hay lugares, por ejemplo en Estados Unidos o en México también, que se suele hacer la circuncisión de forma habitual cuando el bebé está todavía en el hospital, porque se ha comprobado que entre poblaciones donde está la circuncisión hecha, los índices de cáncer de matriz son muy inferior. ¿Por qué? Porque al estar el órgano descubierto no deja que la suciedad se acumule debajo del prepucio y por tanto cuando una persona tiene vida conyugal pues hace que no transfiera a la matriz de la mujer esa suciedad que pueda estar en el órgano, y por eso se ha demostrado que el cáncer de matriz en sociedades donde las personas cuidan la circuncisión casi no existe, y esto ha llevado a muchas sociedades avanzadas a también como norma higiénica hacer la circuncisión. Pero el judaísmo no es algo higiénico, es decir, es verdad que puede beneficiar a la higiene, pero la finalidad es conectarnos con el pacto que Dios estableció con Abraham. Perfecto, Rab. Y ya para hacer el cierre, me gustaría que invitara a mis seguidores a visitarlo en su canal, porque usted también tiene canal de YouTube, cuenta en Instagram, y como que les dé el valor agregado. ¿Qué tiene usted para ofrecerles allá en conocimiento de Torah? ¿Cuáles son los cursos que usted imparte? ¿Qué temas maneja? Bueno, en el canal que yo tengo en YouTube es un canal que se llama Crecer en Kabbalah, Kabbalah con C, y principalmente es un desarrollo de una metodología de crecimiento espiritual basado en los principios cabalísticos. Es decir, la finalidad del canal es que en el judaísmo hay 3 columnas. Hay una columna que es el estudio de la Torah, que es básico. Por eso dijeron nuestros sabios Talmud Torah Kenehet Kulam, que el estudio de la Torah está contrapesado contra todo, porque si una persona no tiene la información de sabiduría espiritual no puede crecer, y por tanto el estudio es básico. Por otra parte, la halajá, el conocimiento de las leyes, es básico, porque si la persona no conoce las leyes, por mejor que quiera cumplir, no puede. Pero hay una tercera columna, y es lo que yo intento añadir a través de este canal, que es la columna del crecimiento espiritual. La columna del crecimiento espiritual quiere decir instalar en nuestra mente las creencias correctas. ¿Por qué? Porque las creencias son las que generan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Si la persona tiene creencias negativas o falsas creencias, pues esas falsas creencias le van a llevar a pensamientos negativos, sentimientos negativos, palabras negativas. Por ejemplo, si una persona tiene esa creencia de que a mí nadie me puede ofender y alguien te dice algo, pues tú enseguida reaccionas. ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué piensas? Pues esa reacción pues ya genera pensamientos negativos, sentimientos de rencor, de odio, de venganza, palabras negativas, ya palabras despectivas, acciones negativas. Quiere decir que ya se genera una cadena, y esa cadena es donde vienen las creencias. Si la persona sabe instalar las creencias correctas en su mente, pues va a poder encontrar lo más importante que el ser humano tiene, es la paz interior. Por eso el saludo en hebreo es shalom. Cuando dos personas se encuentran y dicen, ¿cuál es tu paz? ¿Cuál es tu paz interior? Porque si tú tienes paz interior, tienes todo. Y el crecimiento espiritual lo que te permite es encontrar ese shalom, que en hebreo la palabra shalom es la palabra shelemut, de plenitud. Es decir, alcanzar ese estado de plenitud, porque el shalom, esa paz interior, te lleva a la felicidad. Es un estado de plenitud permanente. Es la diferencia entre el placer y la felicidad. El placer es temporal. Yo puedo viajar en un coche muy cómodo, pero no voy a estar toda mi vida viajando en el coche. En cuanto salgo del coche, o puedo ir al mejor restaurante, pero después de 3 horas tengo hambre, o puedo ir a mejor suite, pero al día siguiente ya tengo sueño. Pero plenitud espiritual, es decir, es un estado de paz interior permanente. Y eso es lo que yo intento, generar esa tercera columna que complemente a lo que es la Torah, que es la información de sabiduría espiritual, que es básica, y lo que es la halajá, que es la ley judía. Excelente, Rab. Gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias.
Bueno amigos, y hemos llegado hasta el final de esta emisión. Un placer de verdad haber tenido a tan grato invitado, el rabino principal de la Comunidad de Madrid, que como les conté, está de paso por Israel, compartiendo con nosotros sus conocimientos. Valga la pena aclarar que aparte de enseñar temas relacionados con el Zohar, la Kabbalah, como van a ver ustedes en un video adicional que hicimos a este, también parte de su profesión y de servicio a la comunidad es el desempeñarse como Moel. Por eso precisamente nos habló del tema del Brit Milá el día de hoy. Y bueno, si consideran que este material fue de crecimiento, fue de interés, si les aportó, ¿qué están esperando para compartirlo, por favor? No sean egoístas, circúlenlo, 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 compartan con sus amigos. Shalom, shalom, desde Israel. ישראל, עם אחד, עם חזק, נושאים עיניים לשם.